¿Qué harías si descubrieras que tu propia esposa dice en público que no cuenta como casada solo porque te considera aburrido? Quédate hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie vio venir. Hola, en una boda familiar, un hombre descubre una faceta de su esposa que jamás imaginó. Eh, Mientras ella se divierte con alguien más, lo hace sentir completamente invisible. Comienza a cuestionar todo lo que creía saber sobre su matrimonio. Una sola noche será suficiente para cambiarlo todo. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. En una boda a la que fuimos, mi esposa bailó toda la noche con su mejor amigo mientras a mí me ignoraba. Cuando alguien le preguntó si estaba casada, contestó, no, realmente no cuenta cuando es aburrido. Se rieron. Yo nomás me quedé viendo. A la mañana siguiente, ella despertó sola. Olivia y yo llevábamos 4 años casados. La boda era de su prima Renata, en un salón alquilado a las afueras de la ciudad, con luces amarillas colgando entre los árboles y una banda tocando cumbias hasta la madrugada. Yo había reservado la mesa, había pagado el regalo de bodas, había manejado 2 horas para llegar puntual. Olivia se puso un vestido verde esmeralda que yo nunca había visto y que, supe después, se había comprado sin decirme nada. Desde que llegamos, sus ojos buscaban a alguien más. Ese alguien era Tomás, el amigo de la infancia que ella siempre presentaba como casi un hermano. No bailaron una canción, bailaron 8, 9, 10. Yo perdí la cuenta después de la tercera copa de vino que tomé solo, sentado en una silla plegable, viendo cómo mi esposa reía con la cabeza hacia atrás, cómo Tomás le susurraba algo al oído y ella le tocaba el brazo como si fuera suyo. Nadie en la mesa me preguntó si estaba bien. Todos miraban hacia la pista, algunos con lástima disfrazada de curiosidad, otros simplemente entretenidos con el espectáculo. Fue la tía de Renata, una mujer de voz aguda que había bebido de más, quien se acercó a Olivia cuando pasó cerca de nuestra mesa a buscar más hielo para su copa. «Mija, ¿tú no estás casada?», le preguntó señalándome con la barbilla, como si yo fuera un mueble. Olivia se rió, esa risa fácil que yo antes confundía con alegría, y respondió sin mirarme, «No, realmente no cuenta cuando es aburrido». La tía soltó una carcajada. 2 personas más en la mesa vecina también rieron. Alguien dejó caer una copa al suelo, tal vez por el golpe de risa, tal vez porque también estaba incómodo. El sonido del vidrio rompiéndose fue lo único que sentí de verdad esa noche. Yo no dije nada, no me levanté, no reclamé, no hice ninguna escena. Simplemente me quedé viendo cómo mi esposa volvía a la pista de baile con la copa en la mano, como si acabara de hacer un comentario gracioso sobre el clima y no acabara de humillarme frente a 30 personas que conocían mi nombre. A la 1 de la mañana pedí un taxi. No le avisé a nadie. Me subí al taxi solo. Llegué a nuestro apartamento. Me serví un vaso de agua en la cocina oscura y me senté en el sofá a esperar. Olivia llegó a las 4:30 de la madrugada, con los zapatos en la mano y el rímel corrido, oliendo a cigarro aunque ella no fumaba. Me encontró despierto. «¿Todavía estás enojado por lo de la fiesta?», preguntó, como si yo fuera un niño que se había quedado sin postre. No respondí. Se fue a dormir al cuarto. Yo dormí, o intenté dormir, en el sofá. Para entender por qué esa noche cambió todo, hay que entender que no fue la primera vez. Llevaba meses notando los mensajes que ella escondía, las salidas con las chicas, que terminaban a horas imposibles, los perfumes distintos en su ropa. Cada vez que preguntaba, Olivia me hacía sentir que el problema era mi desconfianza, no su comportamiento. «Eres muy inseguro», me decía. «Tomás es solo mi amigo, siempre lo ha sido». Yo quería creerle porque la amaba, porque 4 años de matrimonio no se tiran a la basura por sospechas. Pero esa noche en la boda no fue una sospecha, fue una confesión pública, dicha con una sonrisa frente a toda su familia. A la mañana siguiente, ella despertó sola porque yo ya no estaba en el apartamento cuando abrió los ojos. Había salido temprano, antes de que amaneciera del todo, con las llaves de mi camioneta y una idea muy clara en la cabeza. No fui a buscar a un abogado ni a hacer nada drástico. Fui a la casa de mi madre, en el mismo barrio donde crecí, y me senté en la cocina donde ella todavía preparaba café como cuando yo era niño. Le conté todo, palabra por palabra, incluyendo lo que Olivia había dicho frente a la tía de Renata. Mi madre no dijo, «te lo dije», solo puso su mano sobre la mía y me preguntó una cosa. «¿Sabes ya lo que vas a hacer?». Y sí, lo sabía, porque mientras manejaba esa madrugada, con las luces de la ciudad pasando borrosas por la ventana, entendí algo que Olivia jamás sospechó. Yo llevaba semanas guardando silencio, no por debilidad, sino porque estaba observando. Sabía cosas sobre las salidas de Olivia y Tomás
Tomás que ella creía absolutamente secretas. Sabía nombres, lugares, fechas, y sabía, sobre todo, que la familia de Olivia, esa misma familia que se había reído conmigo esa noche, tenía reglas muy claras sobre la lealtad y la traición, reglas que Olivia estaba a punto de descubrir que también aplicaban para ella. No dije una palabra más esa noche en la boda, pero mientras Olivia dormía profundamente, ajena a todo, yo ya había decidido exactamente cómo iba a devolverle, con calma y sin gritos, cada segundo de humillación que me había regalado frente a toda su familia. Marco fue el primero en confirmar lo que yo ya sospechaba. Marco había sido mi compañero de trabajo en el taller mecánico donde llevo 8 años reparando camiones de carga, y era, además, el único amigo a quien le había contado lo que pasó en la boda de Renata. 3 días después de esa noche, Marco me llamó con una voz extraña, como si hubiera visto algo que no quería contarme. Rodrigo, no sé cómo decirte esto, pero vi a Olivia el martes. Estaba en el estacionamiento del centro comercial, con Tomás. Se subieron juntos a su carro y no volvieron a salir en como 2 horas. No le pregunté más detalles esa noche. Colgué, me quedé sentado en la cocina de la casa de mi madre, donde seguía durmiendo desde la boda, y sentí algo distinto a la rabia que había imaginado. Sentí calma, una calma fría que se instaló en mi pecho y que no se movió de ahí en los días siguientes. No volví al apartamento. Le mandé un mensaje a Olivia diciendo que necesitaba tiempo para pensar después de lo que había dicho en la boda. Ella respondió con un mensaje largo, lleno de explicaciones sobre el vino, sobre que todo se malinterpretó, sobre que yo estaba exagerando una broma. No respondí. Guardé esa conversación, como guardaba todo desde hacía semanas, en una carpeta que había creado en mi teléfono con un nombre cualquiera, algo que ella jamás abriría por curiosidad. Mi madre, Teresa, no me presionó para hablar. Me dejaba el café servido en las mañanas y se sentaba conmigo en silencio mientras yo miraba el patio trasero sin decir nada. Fue ella quien, al 5.º día, me dijo algo que se me quedó grabado. Rodrigo, tú siempre fuiste de los que piensan antes de actuar. No dejes que la rabia te haga hacer algo de lo que te arrepientas, pero tampoco dejes que el miedo te haga quedarte callado para siempre. Esa frase me acompañó las siguientes semanas, mientras yo, en silencio, armaba una imagen completa de lo que había estado pasando frente a mis narices durante meses. Empecé a atar cabos que antes había ignorado por comodidad, por no querer ver lo evidente. Las salidas de yoga los jueves por la noche que nunca coincidían con ningún horario real de ningún gimnasio. Los mensajes que Olivia borraba apenas yo entraba al cuarto. El perfume distinto, dulce y pesado, que no era el que yo le había regalado en nuestro aniversario. Cada pieza, sola, no significaba nada. Juntas, formaban un cuadro que llevaba meses armándose sin que yo quisiera admitirlo. La segunda pieza importante llegó de un lugar que no esperaba. Valeria. Yo no conocía a Valeria en persona, pero sabía, por comentarios sueltos de Olivia, que Tomás tenía una novia desde hacía casi 2 años, una mujer que trabajaba en una farmacia del centro y que, según Olivia, no le convenía para nada. Era muy celosa. Recordé ese comentario mientras estaba sentado en el sofá de mi madre y entendí algo que me heló la sangre. Tomás no solo estaba traicionando nuestra amistad de años, estaba traicionando también a su propia pareja, y Olivia lo sabía. Olivia sabía de la existencia de Valeria y jamás me lo había mencionado como un problema, como si el hecho de que Tomás tuviera novia no importara en absoluto para lo que fuera que estaban haciendo juntos. Decidí buscar a Valeria, no para hacerle daño, sino porque entendí que ella merecía saber la verdad tanto como yo. La encontré un sábado por la tarde, en la farmacia donde trabajaba, después de pedirle a Marco que confirmara el lugar exacto. Me acerqué con cuidado, le dije que necesitaba hablar con ella de algo delicado relacionado con Tomás, y vi cómo su expresión cambiaba de curiosidad a alerta en cuestión de segundos. Nos sentamos en una cafetería cercana, y ahí, con calma, le mostré lo que tenía: capturas de conversaciones que Olivia había dejado abiertas por descuido en su tableta, fechas, el episodio del estacionamiento que Marco había presenciado. Valeria no lloró frente a mí, se quedó en silencio, con las manos apretadas alrededor de su vaso de café, y después dijo algo que confirmó todas mis sospechas. Yo sabía que algo raro pasaba. Él siempre decía que Olivia era como una hermana. Qué estúpida fui. No fue una acusación hacia mí. Fue el reconocimiento de 2 personas que habían sido engañadas de la misma manera, por las mismas 2 personas. Ahí fue cuando entendí que la humillación de la boda no había sido un momento aislado de mal gusto por parte de Olivia. Había sido la punta de algo mucho más grande, algo que llevaba construyéndose en silencio durante meses, quizás desde antes de nuestro 3er aniversario, cuando ella empezó a inventar excusas para quedarse hasta tarde, ayudando a Tomás con sus problemas. Los días siguientes fueron extraños. Olivia seguía enviándome mensajes cada vez más desesperados, alternando entre el enojo y la súplica. ¿Hasta cuándo vas a estar con este drama?, me escribió un día. Al siguiente: te extraño, por favor volvamos a hablar como adultos. Yo no respondía nada. Cada silencio mío parecía enfurecerla más, y en su desesperación cometió un
error que terminó de confirmar todo. Me llamó una noche, pensando que yo no contestaría, y dejó un mensaje de voz completo, hablando sola, procesando en voz alta. En ese mensaje, entre lágrimas fingidas y quejas sobre mi actitud infantil, mencionó algo que no debía. Tomás dice que debería darte tiempo, que tú te vas a cansar y vas a volver, como siempre, como siempre. Esa frase me dijo que esto no era la primera vez, que había habido otras veces, otros momentos en los que yo, sin saberlo, había sido el hombre paciente que siempre volvía mientras ella hacía lo que quería. Guardé ese audio también. Fue entonces cuando decidí que no iba a actuar con gritos ni reclamos vacíos. Había crecido viendo a mi padre, antes de que se fuera de la casa cuando yo tenía 15 años, gritar y romper cosas cada vez que descubría algo que no le gustaba, y lo único que esos gritos habían logrado era que mi madre se encerrara más en su dolor, sin que nada cambiara realmente. Yo no iba a repetir eso. Iba a hacer exactamente lo que Olivia había hecho conmigo, exponerla frente a la misma gente que se había reído de mí, en el mismo terreno donde ella se sentía segura, rodeada de su familia. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Gloria, la madre de Olivia, cumplía 60 años el último sábado del mes, y la familia entera había estado organizando una celebración en la casa de campo que tenían a las afueras de la ciudad, la misma casa donde se reunían para cada Navidad, cada cumpleaños importante, cada ocasión en la que la familia necesitaba mostrarse unida frente al resto del mundo. Olivia me había insistido, incluso en medio de nuestra separación silenciosa, que debía asistir por respeto a mi mamá. No arruines esto también. Esa frase, no arruines esto también, como si yo hubiera sido quien arruinó algo, terminó de decidirme. Le dije a Marco lo que estaba planeando. Le dije a Valeria también, porque merecía estar presente si quería, ya que la traición la afectaba directamente a ella también. Ambos aceptaron acompañarme. Mi madre, cuando le conté el plan completo, se quedó callada un largo rato antes de decir: haz lo que tengas que hacer, hijo, pero hazlo con la cabeza fría. No le des el gusto de verte gritar. Esa semana antes de la fiesta fue la más larga de mi vida. Cada noche revisaba las pruebas que tenía, organizándolas, asegurándome de que todo fuera claro, directo, imposible de negar. No se trataba de destruir a Olivia con violencia ni con escándalo vacío. Se trataba de que la misma familia que se había reído de mi humillación viera con sus propios ojos exactamente quién era la persona a la que habían estado defendiendo. 2 días antes de la fiesta, Daniela, la hermana menor de Olivia, me llamó. Nunca habíamos tenido una relación cercana, pero siempre me había parecido la más honesta de esa familia, la única que alguna vez me había mirado con algo parecido a la compasión durante los años de mi matrimonio. Rodrigo, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad, me dijo con la voz temblorosa. ¿Es cierto lo que se está rumoreando de mi hermana y Tomás? Le pregunté quién se lo había dicho. Nadie directamente, pero hay comentarios, y mi mamá está actuando muy rara, como si supiera algo y estuviera tapándolo. Ahí entendí que Gloria, la madre de Olivia, probablemente ya sospechaba algo y había decidido ignorarlo, tal como Olivia me había hecho creer durante meses que mis sospechas eran solo inseguridad. Le conté todo a Daniela, no para pedirle ayuda ni para convertirla en mi aliada contra su propia hermana, sino porque sentí que merecía saber la verdad antes que nadie más en esa familia. Daniela se quedó en silencio un largo rato al teléfono y después dijo algo que no esperaba. Voy a estar ahí el sábado y voy a estar cerca de ti cuando digas lo que tengas que decir. La noche antes de la fiesta no dormí bien, no por miedo, sino por la sensación extraña de estar al borde de algo que no tenía vuelta atrás. Revisé una última vez las capturas de pantalla, el audio de Olivia hablando sola, las fotos que Marco había tomado sin querer aquel día en el estacionamiento, ampliadas y guardadas en una carpeta que llevaría conmigo en mi teléfono. Valeria me escribió esa noche también, preguntando a qué hora nos veríamos, y terminó su mensaje con una frase que se me quedó grabada: gracias por no dejarme seguir siendo la única engañada. Al día siguiente, mientras me vestía para ir a esa casa de campo, donde toda la familia de Olivia estaría reunida celebrando, entendí que no estaba buscando venganza en el sentido cruel de la palabra. Estaba buscando algo mucho más simple y mucho más justo, que la verdad, por fin, saliera a la luz, en el mismo lugar y frente a las mismas personas que habían decidido no ver lo que tenían frente a sus ojos. La casa de campo de la familia de Olivia estaba decorada con guirnaldas doradas y mesas largas cubiertas de manteles blancos. Cuando llegamos, Marco y yo, un poco después de las 4 de la tarde. Valeria llegaría más tarde, tal como habíamos acordado, para no levantar sospechas desde el principio. Olivia me vio entrar desde el otro lado del jardín y su expresión pasó de la sorpresa al alivio en cuestión de segundos, como si mi presencia significara que todo volvía a la normalidad. Se acercó con una sonrisa que meses atrás yo hubiera creído genuina. «Qué bueno que viniste», me dijo, tomándome del brazo como si nada hubiera pasado. Mi mamá se puso feliz cuando le dije que ibas a venir. Tomás estaba ahí también, por supuesto, sentado en una mesa cerca del jardín con un vaso de cerveza en la mano, riendo con 2 primos de Olivia como si fuera un miembro más de la familia.
familia, como llevaba haciéndolo desde que yo lo conocía. Cuando me vio llegar, levantó la mano en un saludo casual, sin ningún rastro de culpa en su cara. Eso, más que cualquier otra cosa, terminó de confirmarme que no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho. Gloria, la festejada, me recibió con un abrazo largo y sentido cerca de la mesa de los regalos. Rodrigo, mijo, qué alegría verte. Pensé que ya no ibas a venir con eso que está pasando entre ustedes dos, me dijo bajando la voz, como si mi ausencia en las últimas semanas fuera un secreto que había que manejar con discreción. Le sonreí y le dije que no me perdería su cumpleaños por nada del mundo. No mentía. Había planeado exactamente ese momento durante días. La tarde avanzó con normalidad aparente. Comimos, bebimos, escuchamos los discursos que los hijos de Gloria prepararon para ella. Aplaudimos cuando cortó el pastel. Olivia se mantuvo cerca de mí casi todo el tiempo, tocándome el brazo, presentándome con parientes lejanos como si quisiera demostrarle al resto de la familia que todo estaba bien entre nosotros. Yo dejé que lo hiciera, dejé que construyera esa imagen de normalidad porque sabía que en unas horas esa imagen se iba a derrumbar por completo. Fue cerca de las 7 de la noche, cuando la música ya sonaba fuerte y la mayoría de los invitados estaban dispersos entre el jardín y la terraza, que Valeria llegó. La vi entrar por el portón lateral, vestida sencilla, con una expresión seria que contrastaba con el ambiente festivo de la fiesta. Caminó directo hacia donde estaba Tomás, sin dudar, sin titubear. Yo me acerqué también, con Marco un paso detrás de mí, y Daniela, que había estado observándome toda la tarde con una expresión tensa, se acercó desde el otro lado del jardín exactamente cuando dije las primeras palabras. Tomás, no sabía que ibas a estar tan cómodo aquí, sabiendo que Valeria también estaba invitada. Mi voz sonó más firme de lo que había imaginado. Tomás se puso pálido de inmediato, mirando entre Valeria y yo, sin entender del todo lo que estaba pasando. Valeria no esperó ninguna explicación de su parte. ¿Me vas a decir la verdad ahora, delante de todos, o prefieres que yo la diga?, le preguntó, con la voz temblando de rabia contenida. El jardín se fue quedando en silencio poco a poco, como una ola que se extiende desde el centro hacia los bordes. Gloria se acercó, confundida, preguntando qué estaba pasando. Olivia, que había estado hablando con una tía cerca de la mesa de bebidas, se giró al escuchar mi voz y su expresión cambió por completo cuando vio a Valeria parada frente a Tomás. Saqué mi teléfono. No grité, no insulté a nadie. Simplemente empecé a hablar con la misma calma que había practicado durante días. Hace 3 semanas, en la boda de Renata, mi esposa le dijo a toda su familia que nuestro matrimonio no cuenta cuando es aburrido. Mientras bailaba toda la noche con Tomás, todos ustedes se rieron. Nadie preguntó si yo estaba bien. Varias personas bajaron la mirada. Alguien apagó la música desde el interior de la casa. Lo que ninguno de ustedes sabía es que esa amistad que Olivia y Tomás siempre presentaron como inocente, lleva meses siendo mucho más que eso. Y Tomás, mientras tanto, tiene una novia, Valeria, a quien también le mintió durante todo este tiempo. ¡Eso es mentira!, gritó Olivia, avanzando hacia mí con el rostro descompuesto. Estás inventando esto porque estás dolido y quieres hacernos quedar mal delante de mi familia. Le mostré el teléfono, sin acercárselo directamente a ella, sino a Gloria, que se había quedado congelada a mi lado. Reproduje el audio, ese mensaje de voz que Olivia había dejado por error, donde se escuchaba claramente su voz diciendo: Tomás dice que debería darte tiempo, que tú te vas a cansar y vas a volver como siempre. El jardín entero escuchó esa frase en el silencio absoluto que se había formado. Gloria se llevó la mano a la boca. Daniela, parada a mi lado, no dijo nada, pero su expresión hacia su hermana era de una decepción que no necesitaba palabras. Mostré también las fotos que Marco había tomado en el estacionamiento, las capturas de las conversaciones. No fue un espectáculo prolongado. Fueron apenas 3 minutos de pruebas concretas, presentadas sin gritos, sin lágrimas, sin dramatismo innecesario, exactamente lo opuesto a la manera en que Olivia me había humillado a mí. ¿Es verdad esto, Olivia?, preguntó Gloria con la voz quebrada, mirando a su hija como si la viera por primera vez. Olivia no respondió de inmediato. Miró a Tomás, buscando algún tipo de apoyo, pero Tomás estaba paralizado, mirando el suelo, incapaz de sostenerle la mirada a Valeria, que seguía parada frente a él con los brazos cruzados y los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Mamá, no es lo que parece», empezó a decir Olivia, pero su voz sonaba débil, sin la seguridad con la que siempre hablaba. Gloria levantó la mano, pidiéndole silencio. «No me mientas más, Olivia. Escuché el audio con mis propios oídos». El silencio que siguió fue el más largo de toda la noche. Fue Tomás quien, en un intento desesperado de salvar algo de la situación, cometió el error final. «Esto se salió de control. Fue solo algo que pasó. No significó nada», dijo, mirando alternadamente a Valeria y a los familiares de Olivia, que lo rodeaban con expresiones cada vez más frías. Valeria dio un paso hacia atrás, negando con la cabeza. «¿No significó nada? Llevas meses mintiéndome en la cara, diciéndome que trabajabas hasta tarde, que estabas ayudando a tu amigo
amiga con sus problemas. Se quitó un anillo pequeño que llevaba en la mano derecha, uno que yo no sabía que Tomás le había regalado hacía apenas 2 meses como promesa de compromiso, y lo dejó caer sobre la mesa más cercana. Ya no tienes que preocuparte por mí nunca más. Un tío de Olivia, un hombre mayor que había estado callado observando toda la escena, se acercó a Tomás y le dijo, con una voz grave que se escuchó por todo el jardín: creo que es momento de que te retires de esta fiesta. Tomás intentó protestar, buscó apoyo en la mirada de Olivia, pero ella estaba demasiado ocupada tratando de defenderse frente a su propia madre como para prestarle atención. Se fue solo, caminando rápido hacia el portón, sin que nadie lo detuviera ni lo acompañara. Continuárate o Final Orchestrated Extended Spanish Narrative Continuation, Maintaining Character Voice. Orchestrated Extended Spanish Narrative Continuation, Maintaining Character Voice. Olivia se quedó parada en medio del jardín, rodeada de una familia que la miraba ahora con ojos completamente distintos a los de hacía media hora. Gloria se sentó en una de las sillas plegables, con la mano en el pecho, respirando con dificultad, mientras Daniela le acercaba un vaso de agua sin dejar de mirar a su hermana con una expresión que mezclaba tristeza y rabia contenida. Yo no dije nada más. Guardé el teléfono en mi bolsillo y me quedé de pie, en silencio, dejando que fuera la propia familia de Olivia la que decidiera qué hacer con lo que acababan de escuchar. Rodrigo, por favor, vámonos a hablar a solas, me pidió Olivia, con la voz quebrada, tratando de tomarme del brazo. Me aparté con calma, sin gritar, sin necesidad de mostrar ninguna violencia en mis gestos. Ya no hay nada de qué hablar a solas, Olivia. Llevas meses hablando a solas con Tomás, y mira a dónde nos trajo eso. Ella se quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas que, por primera vez en mucho tiempo, no logré identificar si eran de arrepentimiento genuino o de vergüenza por haber sido descubierta frente a todos. Marco se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Ya está, Rodrigo. Ya se dijo lo que tenía que decirse. Vámonos, asentí. Antes de irnos me acerqué a Gloria, que seguía sentada, todavía procesando lo que acababa de presenciar. Lamento que esto haya pasado en su cumpleaños, Gloria. No fue mi intención arruinar su celebración. Solo ya no podía seguir cargando esto en silencio. Gloria me tomó la mano y la apretó con fuerza. No tienes nada que lamentar, Rodrigo. Tú no arruinaste nada. Ella lo hizo. Su voz sonó firme a pesar del dolor evidente en su rostro. Y esa frase se quedó grabada en mí durante las semanas siguientes, porque venía de la misma mujer que meses atrás me insistía en que le diera más paciencia a Olivia. Nos fuimos de esa casa de campo un poco antes de las 8 de la noche. Valeria se despidió de mí en el estacionamiento con un abrazo breve pero sincero. Gracias, de verdad. No sé si hubiera tenido el valor de hacer esto sola. Le dije que no tenía nada que agradecerme, que simplemente habíamos hecho justicia por los dos al mismo tiempo. Ella se subió a su carro y se fue, y yo supe, mientras la veía alejarse por el camino de tierra que llevaba hasta la carretera principal, que probablemente no volvería a verla nunca más, pero que ambos habíamos salido de esa fiesta con algo que no teníamos antes, la verdad expuesta sin filtros, frente a quienes debían escucharla. Las semanas que siguieron a la fiesta de Gloria fueron un periodo extraño de reconstrucción. Regresé al apartamento solo una vez, un martes por la tarde, para recoger mis cosas mientras Olivia estaba en el trabajo. No quería otro enfrentamiento, no necesitaba más gritos ni más explicaciones vacías. Empaqué mi ropa, mis herramientas, los pocos objetos que realmente me importaban, y dejé las llaves sobre la mesa de la cocina, junto a una nota breve donde le informaba que iniciaría los trámites de separación en los próximos días. No firmé la nota con ningún te quiero, ni ninguna frase de despedida sentimental. Simplemente escribí mi nombre y la fecha. Mi madre me recibió de nuevo en su casa sin hacer ninguna pregunta innecesaria. Me acomodó el cuarto que había sido mío de adolescente, ahora convertido en una especie de bodega con algunas cajas, y me dijo que me quedara el tiempo que necesitara. Los primeros días después de dejar el apartamento fueron difíciles, no porque extrañara a Olivia, sino porque 4 años de rutina compartida no desaparecen de un día para otro. Aunque la persona con la que compartiste esa rutina resultara ser alguien completamente distinto a quien yo creía conocer. Fue en esos días cuando Daniela volvió a buscarme. Me escribió un mensaje pidiéndome vernos en una cafetería cerca del taller donde yo trabajaba, y aunque al principio dudé, porque no quería involucrarme más de la cuenta con la familia de Olivia, terminé aceptando. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y ella, con las manos alrededor de una taza de café que no tocó en toda la conversación, me contó cosas que yo no sabía. Mi mamá está devastada, Rodrigo, no solo por lo que hizo Olivia, sino porque se da cuenta de que ella también ignoró señales durante meses, porque no quería creer que su hija fuera capaz de algo así. Le pregunté cómo estaba Olivia. Daniela suspiró antes de responder. Está furiosa contigo. Dice que la expusiste públicamente, que pudiste haberlo resuelto en privado, pero no dice en ningún momento que lo que hizo estuvo mal. Solo le molesta que todos se enteraran. Esa respuesta confirmó algo que yo ya sospechaba. Olivia no se arrepentía
arrepentía de haberme traicionado, se arrepentía de haber sido descubierta. Esa diferencia, aunque pareciera pequeña, lo cambiaba todo para mí. No estaba lidiando con una persona que había cometido un error y quería enmendarlo. Estaba lidiando con alguien que solo lamentaba las consecuencias, no la acción que las había provocado. Daniela también me contó que Tomás había desaparecido casi por completo del círculo de amistades comunes. Los pocos amigos que compartían él y Olivia, al enterarse de los detalles completos de lo que había pasado, tanto conmigo como con Valeria, empezaron a distanciarse de él poco a poco. Nadie quiere ser amigo de alguien que engaña a dos personas al mismo tiempo, me dijo Daniela, sin ningún rastro de compasión en la voz. Supe, por comentarios posteriores, que Tomás había intentado mudarse a otra ciudad buscando un trabajo nuevo, alegando que necesitaba un cambio de aire, pero la verdad, según me contaron después, era que ya no tenía a nadie cerca que quisiera seguir tratándolo como antes. Los trámites legales de la separación avanzaron sin mayores complicaciones. No teníamos hijos, no había propiedades complicadas que dividir más allá del apartamento que estaba a nombre de los dos y que decidimos vender, repartiendo el dinero de manera equitativa. No hubo peleas por dinero, no hubo abogados costosos ni disputas prolongadas. Olivia, en un intento tardío por parecer razonable frente a su propia familia, aceptó todos los términos sin oponer resistencia, quizás porque sabía que cualquier intento de pelear más solo la haría ver peor frente a quienes ya la estaban juzgando en silencio. Fue durante ese proceso que recibí una llamada inesperada de Gloria. Habían pasado casi 2 meses desde la fiesta de su cumpleaños, y su voz sonaba distinta a la de aquella noche, más serena, aunque todavía con un fondo de tristeza evidente. Rodrigo, quería llamarte para disculparme por lo que pasó en mi cumpleaños, no por lo que dijiste, sino porque nunca debí haber ignorado las señales que tenía frente a mí durante tanto tiempo. Le dije que no tenía que disculparse conmigo por nada, que ella no era responsable de las decisiones de su hija. Quizás no soy responsable directa, pero la crié pensando que siempre merecía tener lo que quería, sin pensar en las consecuencias para los demás. Eso también tiene un precio, y ahora lo estoy viendo. Su honestidad me sorprendió, porque no esperaba ese tipo de reflexión de la misma mujer que meses atrás me pedía paciencia para salvar mi matrimonio. Gloria me contó además que la relación con Olivia se había vuelto tensa desde la fiesta. Olivia sentía que su madre la había traicionado al no defenderla frente a todos, y Gloria, por primera vez en la vida de su hija, se había negado a ponerse completamente de su lado. Le dije que no iba a mentir por ella, que ya era suficiente con todo lo que había callado antes. Esa conversación con Gloria me dejó una sensación extraña, una mezcla de satisfacción y tristeza, porque entendí que la verdad, una vez expuesta, no solo había cambiado mi vida, sino que había empezado a resquebrajar los cimientos de toda una familia que durante años había preferido mirar hacia otro lado. Marco se convirtió durante esos meses en algo más que un simple compañero de trabajo. Me insistía en que saliéramos los fines de semana, que no me quedara encerrado en la casa de mi madre reviviendo cada detalle de lo que había pasado. Una tarde, mientras reparábamos juntos el motor de un camión en el taller, me dijo algo que se me quedó grabado. Rodrigo, lo que hiciste en esa fiesta no fue venganza barata, fue justicia. Hay una diferencia enorme entre gritar y romper cosas, y simplemente mostrarle a la gente la verdad con calma. Tú hiciste lo segundo. Sus palabras confirmaron algo que yo mismo había estado tratando de entender. No había actuado desde el rencor ciego, sino desde la necesidad de que la verdad, por fin, tuviera un lugar donde ser escuchada. 3 meses después de la fiesta, mientras terminaba de organizar mis cosas en el pequeño apartamento que había alquilado, un lugar sencillo pero completamente mío, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Valeria. Me escribía para contarme que había decidido mudarse de ciudad, buscando empezar de nuevo lejos de todos los recuerdos relacionados con Tomás. Solo quería agradecerte otra vez, Rodrigo. Sin ti, probablemente seguiría sin saber la verdad, viviendo engañada mientras él seguía jugando con las dos. Le respondí deseándole lo mejor, y aunque no volvimos a hablar después de eso, siempre guardé un sentimiento de solidaridad hacia ella. 2 personas que habían sido lastimadas de la misma manera, y que, sin buscarlo, habían terminado ayudándose mutuamente a salir de esa mentira compartida. Fue en esos meses de reconstrucción cuando conocí a Camila. No fue en una situación dramática ni en circunstancias especiales, sino en el lugar más ordinario posible, la ferretería donde compraba materiales para arreglar algunos detalles de mi apartamento nuevo. Camila trabajaba ahí los fines de semana, ayudando a su tío que era el dueño del local, mientras terminaba sus estudios de enfermería entre semana. La primera vez que hablamos fue porque yo no encontraba un tipo específico de tornillo, y ella, con una paciencia que me sorprendió, me ayudó a buscar entre varias cajas hasta encontrar exactamente lo que necesitaba. No hubo ninguna chispa instantánea de película, solo una conversación sencilla, honesta, sin ninguna intención oculta detrás. Volví a esa ferretería más veces de las que realmente necesitaba materiales, y poco a poco empezamos a conversar más allá de tornillos y herramientas. Camila tenía
29 años. Había terminado una relación larga un año antes por razones completamente distintas a las mías, y cuando finalmente le conté, semanas después, la historia completa de lo que había pasado con Olivia, no reaccionó con lástima exagerada ni con curiosidad morbosa. Simplemente escuchó, y al final me dijo algo que me pareció genuino y directo. Me alegra que no te quedaras callado. Mucha gente se traga esas cosas por miedo a quedar mal, y al final terminan cargando con un dolor que no era su responsabilidad resolver en silencio. Con Camila descubrí algo que había olvidado durante los últimos años de mi matrimonio con Olivia. La sensación de estar con alguien que no necesitaba construir una versión falsa de la realidad para sentirse cómoda. No había mentiras escondidas, no había perfumes extraños, no había excusas inventadas para llegar tarde. Nuestra relación avanzó despacio, sin prisa, algo que agradecí profundamente después de todo lo que había vivido. Sin embargo, no todo en esos meses fue tranquilo. Olivia, al enterarse por terceros de que yo había empezado a salir con alguien, reaccionó de una manera que confirmó, una vez más, que su arrepentimiento nunca había sido real. Me escribió un mensaje cargado de rabia, acusándome de haber seguido adelante demasiado rápido, como si ella tuviera algún derecho sobre mis decisiones después de todo lo que había hecho. No respondí ese mensaje, simplemente lo guardé, como había guardado tantas otras pruebas de su comportamiento, entendiendo que cada intento suyo de generar culpa en mí era, en realidad, una confirmación de que jamás había asumido responsabilidad real por lo que había provocado. Fue Daniela quien, en otra de nuestras conversaciones esporádicas, me confirmó que Olivia había intentado sin éxito reconstruir su imagen frente al resto de la familia. Había asistido a algunas reuniones familiares posteriores a la fiesta de Gloria, pero el ambiente, según Daniela, nunca volvió a ser el mismo. Los tíos ya no le hablan igual, las primas cuchichean cuando ella llega, y mi mamá, aunque sigue siendo su madre, ya no la defiende como antes frente a los demás. Esa información, lejos de generarme algún tipo de satisfacción malsana, simplemente confirmó que las consecuencias de sus propias decisiones estaban tomando forma sin que yo tuviera que intervenir más allá de lo que ya había hecho esa noche en la casa de campo. Un mes después, mientras Camila y yo compartíamos una tarde tranquila en mi apartamento, recibí una llamada de un número que reconocí de inmediato. Era el trabajo de Olivia. No contesté. Minutos después, llegó un mensaje de voz que decidí escuchar, más por curiosidad que por interés real. Era Olivia, con la voz alterada, contándome que había perdido su empleo en la agencia de viajes donde trabajaba desde hacía 3 años, porque las noticias de lo sucedido en la fiesta habían llegado, de alguna manera, hasta oídos de su jefa, que resultaba ser prima lejana de Gloria. Todos hablan de mí como si fuera un monstruo, Rodrigo, y tú tienes la culpa de eso. Borré el mensaje sin responder. No sentía ninguna obligación de consolarla por consecuencias que ella misma había provocado con sus propias decisiones. Camila, que había escuchado parte del mensaje sin querer, me preguntó si me sentía mal por lo que le estaba pasando a Olivia. Le respondí con total honestidad. No siento alegría por su desgracia, pero tampoco siento culpa. Ella tomó decisiones sabiendo exactamente lo que arriesgaba, y ahora está viviendo con lo que esas decisiones provocaron. Yo solo dije la verdad. Camila asintió, sin necesidad de agregar más nada, entendiendo perfectamente la diferencia entre la crueldad gratuita y la simple consecuencia natural de los actos de cada quien. 6 meses después de la fiesta de cumpleaños de Gloria, mientras ayudaba a Camila a mudarse a un apartamento más cercano al hospital donde había comenzado a trabajar como enfermera recién graduada, entendí que mi vida había cambiado de una manera que jamás hubiera imaginado la noche que vi a Olivia bailar con Tomás frente a toda su familia. No había sido un camino fácil, no había sido una transformación instantánea ni mágica, pero cada paso que había dado, desde el silencio calculado de esas primeras semanas hasta la confrontación directa en la casa de campo, me había llevado exactamente al lugar donde necesitaba estar, lejos de las mentiras, rodeado de personas que valoraban la verdad tanto como yo. Lo que ninguno de nosotros, ni Olivia, ni Tomás, ni yo mismo, podía prever era que la verdadera consecuencia de esa noche en la fiesta apenas comenzaba a manifestarse, y que en los meses siguientes, las decisiones tomadas por cada uno de ellos terminarían por sellar de manera definitiva el destino que les esperaba. 8 meses después de la fiesta de Gloria, recibí una llamada de Daniela un domingo por la mañana, mientras Camila y yo desayunábamos en mi apartamento. Su voz sonaba agitada, casi sin aliento. Rodrigo, necesito contarte algo, pero no sé si es tu problema todavía o no. Le pedí que me explicara con calma. Lo que me contó cambió por completo el rumbo que yo pensaba que había tomado esta historia. Según Daniela, Olivia había estado publicando en sus redes sociales, durante las últimas semanas, comentarios indirectos donde se presentaba como víctima de una separación injusta, insinuando que yo la había abandonado sin razón aparente y que había destruido su reputación por celos infundados. No lo había hecho de manera abierta, sino con publicaciones ambiguas, frases sacadas de contexto, fotos antiguas de nuestra boda, acompañadas de
de texto sobre la crueldad de algunas personas. Algunos conocidos comunes, que no sabían la historia completa, habían empezado a comentar mensajes de apoyo hacia ella, sin conocer los detalles reales de lo que había pasado. Sentí una mezcla de indignación y cansancio al escuchar esto. Había pasado meses reconstruyendo mi vida, alejándome deliberadamente de cualquier drama relacionado con Olivia, y ahora ella intentaba, de manera indirecta pero efectiva, reescribir la historia para posicionarse como la parte agraviada frente a un público que desconocía la verdad completa. Camila, que había escuchado toda la conversación, me miró con una expresión seria. ¿Vas a hacer algo al respecto? Le dije que necesitaba pensarlo con calma, que no quería actuar desde el impulso ni darle a Olivia el escándalo público que parecía estar buscando. Pero la situación escaló más rápido de lo que esperaba. 2 días después, recibí un mensaje de un antiguo compañero de trabajo, alguien que conocía a Olivia solo superficialmente a través de mí, preguntándome directamente si era cierto que yo la había engañado y abandonado, como ella insinuaba en sus publicaciones. Entendí, en ese momento, que el silencio ya no era una opción viable, no porque necesitara defender mi reputación frente a desconocidos, sino porque permitir que Olivia reescribiera la historia sin ninguna consecuencia contradecía todo lo que había logrado meses atrás en esa casa de campo. No respondí directamente en redes sociales, porque entendía que ese terreno solo generaría un espectáculo mayor y más desgastante. En cambio, decidí hablar directamente con Gloria, quien seguía siendo, a pesar de todo, la persona con más influencia real dentro de esa familia. La llamé un miércoles por la noche, después de terminar mi turno en el taller, y le expliqué con calma lo que estaba pasando. Gloria se quedó en silencio un momento antes de responder, y cuando lo hizo, su voz sonaba cansada, casi resignada. Rodrigo, lamento profundamente que Olivia esté haciendo esto. Voy a hablar con ella directamente, pero necesito que sepas que ya no tengo el mismo control sobre sus decisiones que antes. Ella dejó de escucharme desde la fiesta. Esa conversación con Gloria confirmó algo que ya sospechaba. Olivia se había aislado cada vez más del núcleo familiar que antes la protegía, y en su desesperación por recuperar algo de la vida que había perdido, estaba recurriendo a tácticas cada vez más desesperadas para intentar controlar la narrativa de lo sucedido. Días después, Gloria me llamó de nuevo para contarme que había tenido una conversación tensa con su hija, exigiéndole que borrara las publicaciones ambiguas, y que Olivia había reaccionado con una furia que Gloria describió como aterradora, acusando a su propia madre de estar en mi contra también, como todos los demás. Fue entonces cuando entendí que Olivia no solo no había asumido ninguna responsabilidad real por sus acciones, sino que había construido en su mente una narrativa completa donde ella era la víctima de una conspiración familiar en su contra. Esa distorsión de la realidad me pareció, en cierto modo, más preocupante que la traición original, porque revelaba una incapacidad total de reconocer el daño que había causado. Decidí, finalmente, actuar de manera directa pero controlada. No busqué exponerla públicamente de nuevo, no publiqué nada en redes sociales, ni respondí a los mensajes de conocidos curiosos. En cambio, hablé con un abogado que había conocido a través de Marco, no para iniciar ninguna demanda, sino para entender exactamente qué opciones legales existían frente a las publicaciones que insinuaban acusaciones falsas sobre mi comportamiento durante el matrimonio. El abogado me explicó que, aunque las publicaciones de Olivia eran ambiguas y no mencionaban mi nombre directamente, cualquier acusación futura más específica y falsa podría constituir difamación, y que tenía derecho a exigir una rectificación si la situación escalaba. Le escribí a Olivia un mensaje directo, el primero que le enviaba desde que había dejado el apartamento meses atrás. Fue breve, sin insultos, sin amenazas veladas. Sé lo que estás publicando en redes. Tengo todas las pruebas de lo que realmente pasó, incluyendo el audio que se escuchó frente a toda tu familia. Si continúas insinuando una versión falsa de los hechos, no dudaré en compartir esa evidencia con quien sea necesario, incluyendo un abogado. Tú decides cómo quieres que esto continúe. No hubo respuesta inmediata. 2 días después, las publicaciones ambiguas desaparecieron de su perfil sin ninguna explicación pública. Pero el silencio de Olivia no duró mucho. Una semana después, mientras yo estaba trabajando en el taller, Marco recibió una llamada de un número desconocido que resultó ser de Tomás. Marco, sorprendido, activó el altavoz para que yo pudiera escuchar, ya que estábamos trabajando juntos en ese momento. Tomás, con la voz nerviosa, le pedía a Marco que intercediera conmigo, alegando que Olivia estaba destrozada psicológicamente y que ya había pagado suficiente por lo que había pasado. Marco, sin ninguna intención de suavizar la situación, le respondió con una franqueza que me sorprendió incluso a mí. Tomás, tú y Olivia hicieron lo que hicieron sabiendo exactamente las consecuencias que podían tener. Nadie los obligó a mentir durante meses. Ahora simplemente están viviendo lo que sembraron. Tomás no tuvo ninguna respuesta convincente ante eso y colgó la llamada sin agregar nada más. Esa misma semana, Daniela me contó que la situación
situación económica de Olivia se había complicado considerablemente desde que perdió su trabajo en la agencia de viajes. Sin ingresos estables y con los gastos del apartamento que anteriormente compartíamos ahora completamente bajo su responsabilidad tras la venta de nuestra propiedad conjunta, Olivia había tenido que mudarse a un apartamento mucho más pequeño en un barrio distinto, lejos de la comodidad relativa que tenía durante nuestro matrimonio. Está viviendo prácticamente sola, Rodrigo. Ninguno de sus amigos cercanos le habla ya, porque la mayoría se enteró de la verdad completa después de la fiesta. Y con mi mamá, la relación sigue muy tensa. Escuché esa actualización sin ningún sentimiento de triunfo vacío, simplemente con la certeza tranquila de que la verdad, una vez expuesta, había desatado una serie de consecuencias que ella misma había puesto en marcha con sus propias decisiones. Fue en medio de esa tensión creciente cuando ocurrió el momento que terminaría de definir, de manera irreversible, el rumbo de todo lo que había pasado desde aquella boda de Renata meses atrás. Recibí una llamada de Gloria un viernes por la noche, mientras Camila y yo veíamos una película en mi apartamento. Su voz sonaba distinta a todas las conversaciones anteriores que habíamos tenido, cargada de una urgencia que me hizo levantarme de inmediato del sofá. Rodrigo, necesito que vengas a la casa de campo mañana. Voy a reunir a toda la familia. Ya no puedo seguir permitiendo que Olivia siga mintiendo sobre lo que realmente pasó, ni siquiera dentro de la familia. Necesito que estés presente para que quede completamente claro, de una vez por todas, lo que sucedió. Le pregunté si Olivia sabía sobre esa reunión. No todavía, pero se va a enterar mañana mismo, respondió Gloria con una firmeza que no le había escuchado antes. Esa noche, mientras Camila dormía a mi lado, me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado desde aquella boda. No sentía nervios por lo que pudiera pasar al día siguiente, sino una extraña sensación de cierre, como si finalmente estuviera llegando el momento donde toda la verdad, sin ninguna ambigüedad restante, quedaría establecida de manera definitiva frente a quienes más importaban en toda esta historia. Llegué a la casa de campo de Gloria al mediodía siguiente, un sábado nublado que contrastaba con la tarde soleada de la fiesta de cumpleaños meses atrás. Gloria había convocado únicamente a los miembros más cercanos de la familia, Daniela, dos tíos que habían estado presentes la noche de la confrontación y, para sorpresa de todos, incluyéndome a mí, había invitado también a Olivia, sin decirle exactamente cuál era el propósito de la reunión. Cuando Olivia llegó y me vio sentado en la sala, su expresión pasó de la confusión a una furia contenida. ¿Qué hace él aquí?, preguntó, dirigiéndose a su madre con un tono que dejaba claro que no esperaba encontrarme presente. Gloria, sin ceder ni un centímetro ante la reacción de su hija, respondió con una calma que impuso silencio inmediato en toda la habitación. Está aquí porque vamos a terminar de aclarar, de una vez por todas, lo que realmente pasó, sin más mentiras ni versiones convenientes de la historia. Olivia intentó protestar, argumentando que ya había pasado suficiente tiempo desde ese episodio y que no entendía por qué había que revivirlo de nuevo. Fue entonces cuando Gloria sacó su teléfono y mostró, frente a todos, las publicaciones que Olivia había hecho semanas atrás, las mismas que insinuaban que yo la había traicionado y abandonado sin razón aparente. ¿Puedes explicarme esto, Olivia? Porque yo estuve en esa fiesta. Yo escuché el audio con mis propios oídos y ahora te encuentro tratando de convencer a extraños de una versión completamente distinta de lo que realmente pasó. El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión que llevaba meses acumulándose sin resolverse completamente. Olivia, acorralada por la evidencia que su propia madre presentaba frente a toda la familia reunida, finalmente perdió la compostura que había mantenido durante los meses posteriores a la fiesta. ¿Y qué querías que hiciera, mamá? ¿Que dejara que todos pensaran que soy la villana de esta historia mientras él sigue con su vida como si nada, con una novia nueva, tranquilo, mientras yo perdí todo? Su voz se quebró en la última frase, pero no había en ella ningún rastro de arrepentimiento genuino, solo la frustración de alguien que veía cómo las consecuencias de sus propias acciones seguían acumulándose sin ninguna posibilidad de revertirlas. Fue en ese momento cuando Daniela, que había permanecido callada observando toda la escena, decidió hablar directamente, con una honestidad que sorprendió incluso a mí. Olivia, tú perdiste todo por lo que tú misma hiciste. Nadie te obligó a mentirle a Rodrigo durante meses. Nadie te obligó a decir lo que dijiste en la boda de Renata frente a toda la familia. Y definitivamente nadie te obligó a seguir mintiendo ahora, tratando de hacerte la víctima frente a gente que no conoce la historia completa. Olivia miró a su hermana con una expresión de traición absoluta, como si esperara que, al menos ella, la defendiera incondicionalmente sin importar la verdad. Uno de los tíos presentes, el mismo hombre mayor que había expulsado a Tomás de la fiesta meses atrás, intervino con una voz grave y pausada. Olivia, en esta familia siempre te consentimos demasiado, y creo que eso te hizo pensar que nunca tendrías que enfrentar consecuencias reales por nada de lo que hicieras. Pero la vida no funciona así. Rodrigo no te
te destruyó. Tú misma tomaste cada decisión que te trajo hasta aquí. Olivia, sin ninguna respuesta convincente ante las palabras de su tío, se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que esta vez parecían menos calculadas y más genuinas, aunque seguían sin contener ningún reconocimiento real de responsabilidad. Gloria, con la voz firme pero visiblemente cansada, cerró la conversación con una declaración que resonó en toda la habitación. Olivia, te amo, eres mi hija y siempre lo serás, pero no voy a seguir permitiendo que uses a esta familia para construir mentiras. Si quieres reconstruir tu vida, hazlo basándote en la verdad, no en versiones convenientes de lo que pasó. Rodrigo hizo lo correcto al exponer lo que estaba pasando, y necesitas asumir eso de una vez por todas. Esas palabras, viniendo de la propia madre de Olivia, terminaron de sellar algo que yo ya sospechaba desde hacía meses. La familia que antes la protegía incondicionalmente ya no estaba dispuesta a seguir haciéndolo sin cuestionar sus decisiones. Me retiré de esa reunión sin ninguna necesidad de agregar más palabras a lo que ya se había dicho. Antes de irme, Gloria me acompañó hasta la puerta y me dijo, con una sinceridad que agradecí profundamente: gracias por tu paciencia con toda esta situación, Rodrigo. Espero que encuentres la felicidad que mereces, lejos de todo este drama que mi hija provocó. Le agradecí sus palabras y me fui, sabiendo que esa reunión había marcado, de manera definitiva, el quiebre completo entre Olivia y el apoyo incondicional que siempre había recibido de su familia. Las semanas siguientes confirmaron que ese quiebre no era temporal ni superficial. Olivia dejó de ser invitada a las reuniones familiares habituales, no porque alguien se lo hubiera prohibido explícitamente, sino porque su presencia generaba una tensión que la propia familia prefería evitar. Perdió, además, contacto con la mayoría de sus amistades cercanas, quienes, al conocer la historia completa a través de comentarios que circulaban entre conocidos comunes, decidieron distanciarse de alguien que había mentido de manera tan prolongada y descarada a dos personas al mismo tiempo. Tomás, por su parte, según me contó Daniela en una de nuestras últimas conversaciones, había intentado rehacer su vida en otra ciudad, pero las noticias sobre lo sucedido lo habían seguido incluso allí, a través de conocidos comunes que compartían con la gente de su nuevo entorno laboral. Nadie, al parecer, quería mantener una amistad cercana con alguien cuya reputación estaba marcada por haber engañado simultáneamente a dos parejas. Mientras tanto, mi vida seguía tomando forma de una manera que jamás hubiera imaginado durante los últimos meses de mi matrimonio con Olivia. Camila y yo decidimos, después de casi un año juntos, mudarnos a un apartamento más amplio, uno que elegimos entre los dos, sin ninguna mentira ni secreto escondido entre nosotros. Marco seguía siendo mi mejor amigo, el mismo que había estado presente en cada paso de este proceso, desde la primera llamada donde me confirmó lo que yo ya sospechaba, hasta el día de la confrontación en la fiesta de Gloria. Un año exacto después de aquella boda de Renata, mientras revisaba viejas fotografías en mi teléfono buscando espacio de almacenamiento, encontré por casualidad una imagen de esa noche, tomada antes de que todo se derrumbara. Me vi a mí mismo en esa foto, sonriendo, sin saber todavía la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. La miré durante un momento, sintiendo una distancia extraña entre ese hombre de la fotografía y quién era yo ahora, y finalmente la borré, sin ningún sentimiento de nostalgia, entendiendo que esa parte de mi vida había quedado definitivamente cerrada. 18 meses después de la fiesta en la casa de campo de Gloria, mi vida se había transformado por completo, aunque de una manera silenciosa, sin ningún dramatismo adicional, simplemente a través de decisiones cotidianas que fueron construyendo algo estable y honesto. Camila y yo nos comprometimos en una cena sencilla, sin ningún despliegue exagerado, en el mismo restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita real, meses después de conocernos en la ferretería de su tío. No hubo ningún gran espectáculo, solo la certeza tranquila de dos personas que sabían exactamente lo que querían construir juntas, basadas en la honestidad y no en las apariencias. El taller donde trabajaba había crecido considerablemente durante ese año y medio, y mi jefe, satisfecho con mi trabajo constante, me había ofrecido la posición de encargado del área de mantenimiento de flotas, un puesto que venía acompañado de un aumento salarial significativo y de más responsabilidades. Acepté sin dudarlo, entendiendo que mi vida profesional, al igual que mi vida personal, finalmente avanzaba en una dirección estable, lejos del caos que había definido los últimos meses de mi matrimonio con Olivia. Fue durante ese periodo cuando recibí, de manera inesperada, una llamada de Gloria. Habían pasado casi 6 meses desde nuestra última conversación, y su voz, aunque cansada, sonaba con una serenidad distinta a la tensión de la reunión familiar del año anterior. Rodrigo, quería contarte, porque siento que mereces saberlo, que Olivia finalmente se mudó de la ciudad. Consiguió un trabajo en una farmacia en un pueblo cercano, algo mucho más sencillo de lo que tenía antes, y decidió alejarse un poco de todo esto. Le pregunté cómo se sentía ella al respecto. Triste, honestamente, pero también entiendo que necesitaba ese distanciamiento no solo de mí, sino de toda la situación que ella misma
misma provocó. Gloria también me contó que la relación entre madre e hija, aunque existía todavía, se mantenía distante, cargada de un respeto cauteloso más que de la cercanía incondicional que tenían antes de todo lo sucedido. Ya no la defiendo ciegamente como antes, Rodrigo. Aprendí, aunque de la manera más dolorosa posible, que el amor de madre no significa cerrar los ojos ante los errores de los hijos. Sus palabras, aunque cargadas de tristeza, reflejaban un cambio genuino en la manera en que esa familia había aprendido a manejar la verdad. Un cambio que, de alguna manera, había comenzado aquella noche en la fiesta de su cumpleaños. Le pregunté, antes de terminar la llamada, sobre Tomás. Gloria suspiró antes de responder. Nadie sabe mucho de él. Escuché que sigue cambiando de trabajo constantemente, que nunca logra establecerse en ningún lugar por mucho tiempo. Supongo que la reputación lo sigue a donde vaya. No sentí ninguna satisfacción particular al escuchar esa información, simplemente la confirmación silenciosa de que las decisiones que ambos habían tomado, decisiones basadas en el engaño prolongado hacia dos personas que confiaban en ellos, habían generado consecuencias que ninguno de los dos podía revertir con el tiempo. 2 años después de aquella boda de Renata, Camila y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, en el patio trasero de la casa de mi madre, el mismo lugar donde había pasado aquellas primeras semanas difíciles, después de descubrir la verdad completa sobre Olivia y Tomás. Marco fue mi padrino. Mi madre lloró de felicidad genuina, distinta a las lágrimas de preocupación que había derramado meses atrás cuando yo llegué a su puerta sin previo aviso, cargando solamente una maleta y una historia de traición reciente. Daniela asistió también a la boda, la única persona de la familia de Olivia con quien había mantenido una relación cordial a lo largo de todo ese tiempo. Durante la recepción, mientras conversábamos junto a una de las mesas, me contó que Olivia, en su nuevo trabajo en la farmacia del pueblo donde se había mudado, llevaba una vida discreta, sin ninguna relación seria desde su separación con Tomás, y con un círculo social prácticamente inexistente comparado con la vida social activa que tenía durante nuestro matrimonio. Creo que finalmente entendió que las consecuencias de lo que hizo no van a desaparecer solo porque cambió de ciudad, me dijo Daniela, con una honestidad que ya no me sorprendía viniendo de ella. Esa noche, mientras bailaba con Camila en nuestra propia boda, rodeado de personas que me apreciaban genuinamente, sin ninguna mentira escondida entre ellas, entendí completamente la diferencia entre el matrimonio que había construido con Olivia, basado en apariencias y silencios convenientes, y la vida que estaba comenzando ahora, basada en la honestidad más simple y directa. No sentía rencor hacia Olivia ni hacia Tomás en ese momento, pero tampoco sentía ningún impulso de perdonarlos ni de desearles ningún tipo de reconciliación futura. Simplemente sentía la certeza tranquila de que la verdad, aunque dolorosa en su momento, siempre terminaba abriendo camino hacia algo mejor para quien decidía enfrentarla con calma y determinación, en lugar de esconderla por miedo a las consecuencias. 3 años después de aquella boda de Renata donde todo comenzó, mi vida se había estabilizado en un lugar que jamás hubiera imaginado durante los últimos meses de mi matrimonio con Olivia. Camila y yo esperábamos a nuestro primer hijo, una noticia que celebramos en familia, con mi madre llorando de felicidad y Marco bromeando sobre convertirse en el padrino más consentidor que cualquier niño pudiera tener. El taller donde trabajaba ahora era prácticamente mío en términos de responsabilidad, con mi antiguo jefe pensando seriamente en ofrecerme una sociedad formal en los próximos años, algo que jamás hubiera imaginado durante los años en que mi vida giraba en torno a mantener contento a alguien que nunca valoró realmente lo que yo aportaba a esa relación. Recibí, durante esos meses, un último mensaje de Olivia. No lo esperaba, y estuve a punto de ignorarlo como había hecho con tantos otros mensajes suyos anteriores, pero algo en el tono, distinto a los reclamos y acusaciones anteriores, me hizo leerlo completo. Rodrigo, no espero que respondas esto, ni que cambie nada entre nosotros. Solo quería que supieras que finalmente entendí, después de mucho tiempo, que lo que hice estuvo mal, no porque me hayan descubierto, sino porque realmente te lastimé de una manera que no merecías. No busco tu perdón, solo quería decirlo, aunque sea tarde. Leí ese mensaje 2 veces, sintiendo una mezcla extraña de indiferencia y una especie de cierre distante, pero sin ninguna necesidad real de responder. Le mostré el mensaje a Camila esa noche, mientras cenábamos en nuestra cocina. Ella lo leyó en silencio y luego me preguntó si pensaba contestarle. Le dije que no, que ya no había nada que decir después de todo ese tiempo, y que cualquier respuesta de mi parte solo reabriría una puerta que llevaba 3 años completamente cerrada. Camila asintió, entendiendo perfectamente que mi decisión no venía del rencor, sino de la certeza tranquila de que mi vida ya no tenía espacio para las consecuencias de decisiones que ella había tomado hacía mucho tiempo. Borré el mensaje sin responder, tal como había hecho con cada intento anterior de Olivia por reabrir una conversación que, para mí, había quedado completamente resuelta la noche en que la verdad salió a la luz frente a toda su familia. Mientras Camila colocaba
colocaba su mano sobre su vientre, sintiendo los primeros movimientos de nuestro hijo, entendí que había construido exactamente la vida que merecía. Una vida basada en la honestidad, rodeada de personas que me valoraban por quien realmente era, completamente alejada de las mentiras y las apariencias que habían definido los últimos años de mi matrimonio anterior. Olivia y Tomás, por su parte, seguían viviendo con las consecuencias permanentes de decisiones que jamás podrían deshacer. Ella, aislada en un pueblo pequeño, trabajando en un empleo modesto, sin el respaldo incondicional de la familia que antes la sostenía en cada capricho. Él, cambiando constantemente de ciudad y de trabajo, incapaz de establecer relaciones duraderas, cargando siempre con la reputación de quien había traicionado simultáneamente a dos personas que confiaron en él. Ninguno de los dos había encontrado, en esos 3 años, ningún tipo de redención ni segunda oportunidad genuina, porque las mismas decisiones que los habían llevado hasta ese punto seguían definiendo, de manera permanente, el lugar que ocupaban ahora en la vida de quienes alguna vez los conocieron y confiaron en ellos.